Muy buenas noches a los presentes, quienes se encuentran en esta sala virtual y a nuestro público cibernauta. En esta oportunidad, los integrantes de nuestro equipo de trabajo colaborativo presentamos este panel virtual sobre EVA, entornos virtuales de aprendizaje. Siendo los panelistas que forman parte de nuestro equipo de trabajo, está conformado por las siguientes personas. Quien habla, Enrique Condori Chipana, de profesión docente. Actualmente laboro como profesor y coordinador pedagógico del área de educación para el trabajo en el nivel secundaria con GEC. También laboro en centro privado y tengo experiencia como capacitador en TICS. A continuación, está con nosotros Nandi Liliana Arana Ramos, a quien vamos a invitar para que haga su saludo de presentación. Muy buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias, profesor Enrique. Como ya lo mencionó, mi nombre es Nandi Liliana Arana Ramos. Soy abogada de profesión con una maestría en Ciencias Penales y actualmente cursando una maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria, y me desempeño como jefe de práctica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica en la Facultad de Derecho. Gracias. Igualmente, vamos a recibir su saludo de presentación de otra integrante de nuestro equipo colaborativo. Me refiero a Verónica Hasbun Butrica. Adelante. Muchas gracias, profesor Enrique. Buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Hasbun Butrica. Yo soy comunicadora de profesión. Sin embargo, me especialicé en la parte de marketing y publicidad. Soy dueña de una agencia de publicidad, Hilo Rojo Conecta, y soy coordinadora académica de la Escuela Toulouse-Lautrec. Amo la docencia, por lo tanto, me estoy dedicando más a ello, y ahora estoy siguiendo la maestría en educación con mención en docencia virtual. Bienvenidos. Bien, luego de haber escuchado los saludos correspondientes, vamos a dar inicio al presente panel virtual sobre entornos virtuales de aprendizaje. Para ello tenemos a nuestra primera panelista, Nandi Liliana, quien va a abordar sobre un tema muy importante: conceptos básicos, características, dimensiones, ventajas y desventajas de entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Vamos a iniciar esta exposición sobre entornos virtuales de aprendizaje, más conocido por sus siglas, EVA. Para comenzar, vamos a dar una definición de lo que es el EVA. Acá encontramos dos conceptos. El primero nos dice que se trata de un conjunto de herramientas que facilitan el aprendizaje y que conforman un espacio en el que los alumnos y profesores pueden interactuar de manera remota y realizar todas las tareas relacionadas con la docencia sin necesidad de una interacción física. El segundo concepto nos dice que es una herramienta o conjunto de herramientas que surge inevitablemente de las necesidades de la sociedad de la información, que trata de imitar y en muchos casos mejorar la realidad de un entorno de aprendizaje como es un aula, pero de manera virtual, utilizando la informática. Entonces podemos concluir en ese sentido que el EVA es el espacio educativo, pero que se aloja en la web y que está dirigido a una formación completamente virtual, como es el e-learning, o servir de apoyo a formaciones presenciales conocidos como blended learning. Entonces entendemos de que el EVA no es otra cosa, sino que el traslado de la educación presencial hacia la virtualidad, utilizando el internet, plataformas, aplicaciones que nos permitan desarrollar las diversas actividades de aprendizaje. Inclusive, estas plataformas son otorgadas por las mismas instituciones educativas, donde albergan todo lo que necesitamos para desarrollar las actividades y aparte se complementan con las plataformas que existen en la web.
Pasamos a las características. Aquí encontraremos algunas de las características más relevantes. Estas se dividen en dos, las características técnicas y las características pedagógicas. Dentro de las características técnicas tenemos la gratuidad. ¿Por qué? Porque a diferencia de una educación presencial, el EVA, el entorno virtual, nos permite tener acceso a información con licencia gratuita y con un código abierto de una manera más ágil, más rápida, a diferencia de la educación presencial. Y esta va de la mano con la internacionalidad. ¿Por qué? Porque la información que nosotros encontremos podemos hacerla en diversos idiomas, en diversas plataformas, y que nos va a permitir ampliar nuestros conocimientos. Aparte tenemos lo que es la documentación, ya que las plataformas nos van a dar los parámetros sobre su uso y cómo mantener un entorno amigable durante el desarrollo de las actividades. Por último, lo que es la comunidad, porque así como en un salón presencial creamos un entorno con los diversos compañeros, esta comunidad se va a crear de manera virtual con las plataformas pertinentes, con usuarios rompiendo la barrera de lo que es la limitación geográfica, porque podemos formar la comunidad con personas de distintas ciudades, de distintos países, que tengan un fin común, que es la adquisición de conocimientos. Luego tenemos las características pedagógicas. Tenemos primero la flexibilidad, que va de la mano con la organización. ¿Por qué? Nosotros vamos a poder manejar nuestros horarios que se van a adaptar a nuestras actividades diarias. Esa flexibilidad es lo que nos da el EVA, la educación virtual, y nos va a enseñar a organizarnos para poder desarrollar los diferentes trabajos, las diferentes actividades académicas que se programen dentro del EVA. También promueve lo que es la participación activa, porque establece actividades interactivas permitiendo al alumno desarrollar el trabajo colaborativo. Aquí el alumno se vuelve el protagonista de su educación y para eso se realizan tareas de gestión y administración. Los EVA se caracterizan por el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque rompe barreras, rompe las barreras que están preconcebidas y que hoy en día ha hecho que avancemos a pasos agigantados por la coyuntura que vivimos y todo se maneja de manera virtual. Las dimensiones. El EVA es un espacio en el que todos los sujetos del proceso de comunicación multidireccional impulsan el aprendizaje. Es lo que les mencionaba hace un momento. Aquí encontramos la dimensión tecnológica, que está representada por todas las herramientas o aplicaciones informáticas con las que está construido el entorno EVA. En términos generales, puede decirse que están orientadas a posibilitar las siguientes acciones básicas en la relación con las propuestas. La publicación de materiales y actividades, la comunicación e interacción entre los miembros del grupo, la colaboración para la realización de tareas grupales, la organización, nuevamente acá la organización de las asignaturas, el control del acceso y la administración del grupo de estudiantes. Pasamos a la dimensión pedagógica. Está representada por el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en su interior y se define como un espacio humano y social esencialmente dinámico. La calidad de una propuesta pedagógica para los EVA depende de la interactividad real entre sus participantes, del modo en cómo se pone en práctica y desarrolla el diseño tecnopedagógico, el cual se basa en las características que presenta dicha actividad conjunta. Y por último, tenemos lo que son las ventajas y desventajas. De lo que hemos venido conversando, lo que les he venido dialogando, podemos encontrar muchas ventajas y algunos preguntarán ¿qué encontramos en contra? Vamos a verlo. Como ventaja, favorece la inclusión digital de alumnos y profesores, actúa como un soporte para el desarrollo de prácticas pedagógicas, proporcionan información en el mismo sistema y pueden compartir datos y la producción de conocimientos de forma colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Como ventaja,
la virtualidad nos ofrece todo. Acceso ilimitado, acceso a programas, a información que de repente de manera presencial o física no podríamos acceder, la facilidad, la rapidez, la comunicación con personas, como ya lo dije, no solo del mismo entorno, sino de otras ciudades e inclusive de otros países. Y también tenemos lo que es que proporciona la información, la institución educativa, que nos da la información base para el desarrollo de las actividades académicas. Y nosotros las podemos ampliar con todo lo que encontramos en la web y las herramientas que nos presenta. Ahora, las desventajas. La desventaja que encontramos es que el alumno no va a tener el mismo contacto persona a persona con el profesor. El profesor no va a saber a ciencia cierta cuáles las dificultades que encuentra el alumno, el nivel de absorción de conocimientos, porque a través de una computadora, en una clase semipresencial, en una clase sincrónica o asincrónica, no se puede medir a ciencia cierta esta absorción de conocimientos. Y la otra limitación que encontramos es la técnica. ¿Por qué? Porque en nuestro país la barrera socioeconómica limita el acceso a Internet y el acceso a las herramientas, a las computadoras, la tablet, el celular, una laptop. Para algunos niveles socioeconómicos esto resulta difícil y la calidad de aprendizaje virtual que obtiene el alumno es deficiente en comparación a alguien que sí puede mantener acceso a un Internet sin que se caiga, sin que se desconecte, con fallas técnicas, o que de repente el equipo que utilicen para el desarrollo de las actividades no sea idóneo, no esté actualizado, que no sea compatible con las aplicaciones, porque constantemente el mundo virtual se actualiza. Entonces, esas son las dos desventajas principales que encontramos en los entornos virtuales, para el desarrollo de los entornos virtuales. Muchas gracias. Le doy el pase a mi Enseguida, compañera. nuestra segunda panelista, Verónica Hasbun Bútrica, hará su exposición sobre el subtema Rol del docente en entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, profesor Enrique. Yo les voy a hablar sobre el rol del docente en entornos virtuales de aprendizaje, o como dijo mi compañera Nandi, en los entornos EVA, así son más conocidos. Un segundo, por favor. Esto no avanza. Ahora sí. Ok. Aquí vamos a establecer las características que todo docente debe tener para un buen desempeño en un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, viendo con todo el panorama que tenemos hoy en día y cómo es que la educación ha cambiado en nuestro contexto con la presentación pues, de esta pandemia, podríamos decir que estamos virtualizados casi al 100%, ¿correcto? Casi no, al 100% en realidad. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo se nos presenta la realidad hoy en día? Primero, que nos presenta exigencias a las nuevas posibilidades de la educación en red, ¿correcto? Esto viene cambiando. Esto es en realidad, el tema de la educación virtual no es de ahora último, es de hace muchos años atrás, pero sin embargo, veníamos en un camino bastante lento, ¿no? Bastante lento, hasta que llegó la pandemia y fue un volantín, pero así súper violento, que nos llevó hacia lo que es la virtualidad. Por lo tanto, las posibilidades de educación en la red se han ampliado, se han abierto, se han modificado, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a estos nuevos cambios. Por lo tanto, la realidad hoy en día es tecnológica y de comunicación. La comunicación no es ahora de acá con mi compañero o con mi profesor o con mi profesora, ¿no? O con mis compañeros de otros cursos. Ahora es con un compañero del mismo curso que está al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos este tema de las comunicaciones? Nosotros como docentes, ¿cuál es nuestro rol ahí importante para establecer y fomentar esta comunicación, ¿no?
Y finalmente el papel del docente debe estar pues sujeto a todo cambio constantemente, porque como les decía hace unos minutos atrás, la tecnología viene cambiando nuestro medio, nuestro contexto día a día de una manera bastante rápida. Por lo tanto, si el docente no está inmerso en este cambio y está abierto a todos estos cambios, pues se le va a complicar un poquito, pues andar al mismo paso que los propios alumnos. Por lo tanto, el nuevo docente virtual tiene que ser un especialista en la materia, que ya venía siendo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tiene que ser especialista en la materia que está dictando, obviamente, ¿no? Por lo tanto, sus funciones van a ser guiar a los alumnos, ¿sí? Ojo con esto y hay que estar atentos con estos conceptos porque son muy importantes hoy en día para un docente virtual. Guiar a los alumnos. Somos guías, somos orientadores. Estimularlos a través de herramientas y contenidos novedosos, ¿no? Somos motivadores y colaborar en la generación de contenidos apropiados para una buena educación, ofreciendo herramientas y guías de aprendizaje. ¿Sí? Les vamos a dar una ruta para el logro de objetivos dentro del aprendizaje, ¿correcto? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fomentar, ¿sí? Que los alumnos empiecen a generar ese contenido, desarrollen un pensamiento crítico a través de foros, a través de chats, a través de compartir información, pero ojo, por eso es que el docente virtual es importantísimo, tiene una responsabilidad muy grande hoy en día, verificar que esta información sea verídica, sea correcta, sea la adecuada. Entonces, el nuevo docente virtual pasa de ser un especialista en la materia a no ser ya solamente una fuente de información, dejando de transmitir solo conocimientos para pasar a ser una figura mucho más motivadora. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué aspectos debe cumplir un docente virtual? Son varios los aspectos que debe cumplir hoy en día, ¿no? Es la responsabilidad que se tiene hoy día como docente virtual. Primero están las habilidades tecnológicas, pues, ¿no? Las habilidades tecnológicas, que es el dominio de la plataforma. Las plataformas son diversas hoy en día. Se nos presenta un abanico de posibilidades, diríamos un menú de posibilidades de tipos de plataforma para poder desarrollar una clase virtual. ¿Correcto? O para poder desarrollar pues una educación virtual. Tenemos el Moodle, tenemos el Zoom, que nosotros lo estamos utilizando, tenemos Google Meets, tenemos, vamos a decir, Microsoft Teams, ¿no? Y tenemos otras diversas plataformas que se pueden utilizar. Entonces tenemos que dominar esta plataforma que se nos presenta. Generar espacios de comunicación, como les decía hace unos instantes, como foros de discusión, ¿no? Buzones, chats, compartir información a través del Drive o de la nube probablemente, ¿no? ¿Para qué? Para generar, para fomentar lo que les decía, repito, hace unos segundos atrás, compartir, ¿no? Compartir información, compartir contenido, que también el alumno genere este contenido, ¿no? Y contribuya con el enriquecimiento de la clase. Además, comprender que el estudiante virtual pues se convierte rápidamente en un experto en el manejo de las herramientas, ¿correcto? O sea, herramientas que nosotros presentemos, herramientas que el alumno, si no las conoce, tengan la seguridad de que acá al día siguiente ya las maneja, pero al 100%, ¿no? Ellos tienen una habilidad muy, muy buena para poder manejar la parte tecnológica. Por lo tanto, el docente siempre tiene que estar buscando este tipo de herramientas para motivarlos dentro de la clase. Luego están los aspectos de pedagogía virtual, ¿no? Cumplir con un rol de docente, comprender recursos que se tiene a la mano, utilizar esas herramientas de las que hablábamos hace unos segundos, ¿no? Y establecer la forma de evaluar. Uno tiene que armar su clase y saber cómo vas a evaluar para saber si es que el alumno virtualmente está cumpliendo estos objetivos, ¿sí? Estos objetivos de educación. Por lo tanto, pues, uno tiene que saber exactamente cómo es que vamos a evaluar esta situación, ¿ok? Luego, otros aspectos son referentes, perdón, a los materiales educativos. Los materiales educativos deben ser conocidos por el docente,
para desarrollar el curso, obviamente. Lo mismo que hacíamos antes de la virtualización, ¿correcto? El desarrollo de materiales, texto, guías y recursos para el curso. Eso es lo que debe generar también el docente, ¿no? Desarrollar algunos otros materiales que sean súper llamativos, que sean atractivos para el alumno. Luego está el tema de la planeación del curso por el docente, que esto también ya se hace y se hacía desde hace mucho antes. Dejar en claro al estudiante de lo que tiene que hacer y cuándo debe hacerlo. Establecerle una hoja de ruta, como un mapa que el estudiante debe ir siguiendo y establecer en cada hito cómo se va a hacer el tema de la evaluación para saber si es que está cumpliendo los objetivos. ¿Correcto? Entonces, el docente debe de elaborar un instrumento de planificación con definición de fechas para el cumplimiento del objetivo, formas de evaluación, participación de cada trabajo en objetivos generales, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, uno tiene que armar, pues, un proceso de educación, vamos a decir así, dentro de un curso, o sea, planificar tu curso de tal manera que puedas dar fe de que esos objetivos se están cumpliendo. ¿Correcto? Respecto a lo que es la evaluación en el aula, esto tiene que estar orientada a las pruebas y exámenes, definitivamente, ¿no? A resolución de problemas de casos. Hoy en día los chicos ya no tienen, no se sienten, vamos a decir, muy motivados con el tema de los exámenes escritos o los exámenes orales, ¿no? Ahora es el tema de desarrollar más el pensamiento crítico, por lo tanto, el análisis de casos, resolución de casos en el aula o en su casa, pues eso motivaría muchísimo al pensamiento crítico, ¿no? Y ahí también podríamos tener una oportunidad de fomentar esta comunicación y este trabajo con sus otros compañeros, colaborativo, ¿correcto? Entonces, lo que hay que tener en claro es qué se debe evaluar, cómo se debe evaluar y cuándo se debe evaluar, ¿no? Para saber si es que se están cumpliendo los objetivos, valga la redundancia. Respecto a lo que es la retroalimentación, es un factor muy importante para el estudiante, porque al ser un medio un poco frío, porque es tecnología finalmente, ¿sí? Por lo menos en comparación con una educación presencial, pues obviamente este tipo de educación virtual es mucho más fría, mucho más distante, ¿correcto? Entonces, el tema de la retroalimentación es muy importante para el estudiante para saber cómo está avanzando, ¿no? Se puede realizar de manera grupal, si se quiere, ¿no? Puede ser colaborativo o escrita al correo personal del estudiante también, ¿no? Y aquí hay un manejo de rúbricas, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante establecer también el tema de las rúbricas para saber qué cosas se está evaluando, ¿no? Y para que el alumno esté enterado que al desarrollar una actividad sepa qué cosas se va a evaluar también. Muy bien. Y finalmente, pues, la evaluación del proceso es analizar esos resultados académicos, ¿no? Por parte del docente, que tiene que hacer eso, y generar algunas estadísticas para comparar con otros pares ofrecidos por el mismo periodo académico, desarrollando de esta forma indicadores de gestión. ¿Qué significa eso? Que nosotros, al terminar este proceso educativo virtual, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hacer comparaciones con procesos desarrollados en una misma época, en años pasados, por ejemplo, y saber cuántos llegaron al objetivo, de qué manera, qué resultó mejor, qué no nos resultó muy bien, bajo qué herramientas o bajo qué metodología se sintió más motivado el alumno, etcétera, etcétera. Hacer una comparación para saber más o menos cómo está evolucionando también el tema de la tutoría dentro del aula, ¿correcto? Porque es muy importante evaluarnos nosotros mismos también para poder saber si es que nuestro desempeño está siendo óptimo. Muy bien. Entonces, finalmente, respecto a ese tema del rol del docente en un EVA. Hoy en día la figura del docente virtual cobra una gran importancia en la educación del futuro, por lo que debe adaptarse para poder generar un ambiente óptimo de aprendizaje virtual, desempeñando su papel de orientador, motivador y colaborador, ¿sí? Sin olvidarnos de fomentar también el tema de la colaboración entre los alumnos.
Ahora, los docentes deben cambiar la actitud para adaptarse a esta nueva realidad virtual, empezando por darle importancia y valor a la educación virtualizada. Porque, señores, la educación virtual llegó para quedarse, definitivamente. Si bien vamos a volver probablemente o progresivamente a una educación presencial, que va a ser progresivo, como dije hace un rato, la educación virtual ya llegó para quedarse. Y es más, ya hay instituciones que la están ofreciendo como parte de su gama de productos. Muy bien. Bueno, eso ha sido por hoy el tema que les quiero ofrecer. Quiero ponerles un pequeño video, simplemente como un resumen de lo que se ha visto hoy en día sobre respecto al desenvolvimiento o la responsabilidad del tutor en un contexto virtual como son los EVA, ¿sí? Me permiten, por favor, unos segundos que les pongo el video. Acá está, el rol del tutor virtual. Este es un pequeño video. Quiero mostrarles, desarrollado por Rayleigh Gabriel Rivero Camacaro, y habla sobre el rol del tutor virtual a distancia. Muy bien, lo voy a poner. Ahí le va. Muy bien. Y ese ha sido un poco el resumen, perdón un segundo, ese es un poco así el resumen de lo que se ha visto en la ponencia del día de hoy por mi parte. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Continuando con el desarrollo de este panel virtual, voy a tener a bien de disertar sobre el subtema tipos de entornos virtuales de aprendizaje. Para ello vamos a compartir nuestra pantalla. Bien, ante la pregunta, ¿cuáles son los tipos de entornos virtuales de aprendizaje? Podemos afirmar que existen actualmente 4 entornos de enseñanza-aprendizaje virtual, las cuales son las plataformas de learning, los blogs, wikis y redes sociales. Al detallar sobre las plataformas virtuales, el learning, conocido de otro modo
LMS, que quiere decir Learning Management System, en español, Sistema de Gestión del Aprendizaje. Su propósito es integrar las TICs para la enseñanza y aprendizaje en línea, utilizado en esta época en la modalidad virtual, como también en la enseñanza semipresencial. Tenemos como ejemplos de las plataformas virtuales, tanto comerciales como también de software libre y código abierto. Entre las plataformas comerciales hemos encontrado, por ejemplo, el WebCity o Blackboard, FairsClass, eCollege, mientras en cuanto corresponde a las plataformas de código abierto, tenemos el más conocido por todos, el Moodle, Tutor, Chamilo, Claroline, Ducivo, LRN, FLE3, Dukios, OLAT, Seikai, entre otros. Podríamos citar que son plataformas que se puede utilizar de manera gratuita, como también existen plataformas de paga. Por otro lado, cuando hablamos de los blogs, estamos hablando de páginas web que permiten publicar microcontenidos y los usuarios pueden comentar. La ventaja es de que no se requiere tener conocimientos de programación HTML, porque existen corporaciones en Internet que nos ofrecen algunas plantillas para comenzar a editar. Siendo el Blogger el más popular, el más utilizado, el más intuitivo para crear los blogs de manera gratuita, y para ello solo se requiere tener una cuenta de Google o una cuenta de correo electrónico Gmail. Por supuesto, existen otras plataformas, por ejemplo, Wix, WordPress, entre otros. También tenemos los wikis, que son aplicaciones propias de la web 2.0, que permite crear páginas web con contenido multimedia y se puede editar de manera colaborativa como coautores de una producción. Y finalmente tenemos a las redes sociales. La ventaja de las redes sociales es que permite contactar personas con intereses comunes para compartir contenidos e intercambiar información de índole social y académico. Entre las redes sociales más populares de esta época son el Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otros, la cual está siendo muy bien utilizado y tiene un alcance a gran cantidad de personas, y por ahí que también podemos recomendar el uso de las redes sociales. Bueno, esto ha sido parte de mi exposición. Muchas gracias por su atención prestada. Y para finalizar, nuestra compañera del equipo de trabajo colaborativo, Nandi Liliana Arana Ramos, dará a conocer las conclusiones a las que hemos arribado al desarrollar este panel virtual sobre entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias, profesor. Bueno, como ya lo mencionamos, vamos a proceder con las conclusiones de esta ponencia. Podemos concluir lo siguiente. El EVA es un espacio educativo que se aloja en la web y que fomenta la autogestión en el alumno, teniendo como protagonista al mismo. El EVA, a pesar de tener muchos beneficios, en nuestro país se puede ver limitado por la gran barrera socioeconómica, ya que no existe equidad para el acceso a Internet
y a un equipo adecuado para el desarrollo de las diversas actividades que requiere el mismo entorno. Hoy en día, la figura del docente virtual cobra una gran importancia en la educación del futuro, por lo que debe adaptarse para poder generar un ambiente óptimo de aprendizaje virtual, desempeñando su papel de orientador, motivador y colaborador. Los docentes deben cambiar de actitud para adaptarse a esta nueva realidad virtual, empezando por darle importancia y valor a la educación virtualizada. Los tipos de entornos virtuales de aprendizaje, los principales son las plataformas de e-learning, usado para brindar la enseñanza bajo la modalidad virtual y semipresencial, los blogs, que son páginas web usadas para publicar microcontenidos, los wikis, que son igualmente páginas web con contenido multimedia y que se puede editar de manera colaborativa, y las redes sociales, que tienen alta efectividad por su gran alcance, porque permite contactar personas con intereses comunes para compartir contenidos e intercambiar información de índole social y académica. Por ejemplo, Facebook y WhatsApp. Esas serían todas las conclusiones a las que hemos arribado como grupo de trabajo. Le doy el uso de la palabra a mi compañera Verónica Hasbun para que pueda hacer el cierre de la presente disertación. Muy bien, muchas gracias, Landy. Bueno, nada, solo nos queda agradecer a todos por su asistencia y, bueno, simplemente comentar que, como les decíamos durante toda nuestra disertación, pues los entornos virtuales de aprendizaje están ya entre nosotros desde hace muchos años atrás. Sin embargo, hoy en día son mucho más demandados. Y tener también presente que esto nos abre muchas puertas, ¿no? Porque ya no hay fronteras. Podemos tener alumnos de diferentes partes del mundo. Por lo tanto, la responsabilidad también es mucho más grande respecto a una información mucho más globalizada. Y bueno, simplemente espero que les haya gustado y que cualquier tema, cualquier pregunta que tengan, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, que las van a ver probablemente al final de nuestra disertación. Muchísimas gracias por todo, buenas noches y esperamos verlos muy pronto a nombre de la profesora Nandy Arana y a nombre del profesor Enrique Condori. Hasta luego.